Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado aquí en La Fragata, deseando que todos se encuentren en la mejor manera posible en medio de toda la situación que vive el país. Como cada 8 días aquí en La Fragata les traemos un tema de actualidad, temas variados, intentamos siempre que sean. Y hoy les traemos un tema que la semana pasada levantó bastantes reacciones, podríamos decirlo de esta manera, en el mundo del deporte mundial, valga la redundancia de lo que acabo de decir, y me disculparán, y es el tema de la llamada Superliga del fútbol europeo. Para dialogar con este tema está mi gran amigo, colega y compañero de varias batallas académicas durante el pregrado, Santiago Cadavid. Santiago es abogado y es magíster en Derecho Deportivo. Santi, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de La Fragata. Muchas gracias por invitarme. Y sí, como bien introducías, bueno, recalcando que es verdad, batallas en el pregrado nunca nos faltaron. Buenos momentos allá en la universidad. Sí, señor, pero bueno, aquí estamos, o sea que la supimos sortear bien. Y como estabas comentando, sí, es un tema que sin duda alguna revolucionó pues todos los medios, las redes, todo el mundo del deporte, porque esto yo creo que trasciende el fútbol, todo el mundo del deporte se vio sacudido. Pero también creo que, bueno, muchos de los análisis, muchas de las cosas que escuchamos, pues no estaban exentas de ligereza, ¿no? Y muy ausentes, muy carentes de la profundidad que merece esta cuestión. Esto es algo que lleva varios años, no es nuevo, tiene mucho de largo, de ancho y de profundo. Entonces, nada, muchas gracias por ofrecernos esta oportunidad de que podamos abordar el tema, yo creo que teniendo en cuenta los verdaderos factores y mirando hacia el futuro, qué podemos esperar de esto, porque yo no soy de los que creo de que ya la Superliga se hundió y ya ganó el fútbol, ganó el potrero, ganó la esencia y ya todos felices de nuevo. Yo creo que esto apenas es uno de los tantos capítulos que tendrá esta historia. Y nada, eso más o menos pues lo que vamos acá a conversar con vos y con todos los oyentes, Sebas. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Santi, yo creo que lo primero que debemos hacer es definir qué es la Superliga, qué fue ese proyecto, qué es ese proyecto que se planteó. Sí, mira, bueno, yo creo que es importante, Sebas, que iniciemos dando un contexto, porque como lo dije también hace poco, pues esto no es nuevo. Esto no fue que la semana pasada los clubes se reunieron y ve, ¿qué tal si hacemos una Superliga? O que hace 2 meses estaba Florentino con Agnelli, el de la Juventus, tomándose unos cócteles y en medio de ellos, ¿qué tal si hacemos una Superliga? A ver cómo nos va. No, esto es un proyecto que lleva más o menos 3 años. Por allá en el 2018 fue cuando esta idea, no sé si fue la primera vez que se mencionó, pero la primera vez que al menos se le dio un manejo mediático y se dio a conocer esa intención. Y acá pues hay varios actores en el mundo del fútbol, especialmente europeo, porque esto digamos obviamente tiene una raíz muy marcada en Europa. Esto de los movimientos desertores, pues digamos para que también tengamos claridad, el mundo del deporte y especialmente el fútbol, pues tiene una estructura piramidal, lo que llamamos el sistema federativo tradicional, ¿cierto? Que están las federaciones internacionales, aparecen figuras como las confederaciones a nivel continental, federaciones nacionales
ligas, clubes y deportistas. Entonces va descendiendo y por eso es una estructura piramidal, porque mientras más vamos para abajo, pues más actores encontramos. Y así es que está organizado el deporte, y especialmente el fútbol, pues que tiene una estructura bastante celosa, ¿no? La FIFA como ese órgano rector, ese ente rector a nivel mundial, omnipotente, omnipresente, y son los que regentan el fútbol, ¿cierto? Entonces, pero es normal en este deporte y también en otros, que siempre se cuestione ese modelo federativo, que siempre se cuestione esa estructura, que se haga las preguntas de que venga, ¿por qué usted, yo por qué solo puedo hacer este deporte profesionalmente bajo su égida, bajo su paraguas? ¿Quién es usted? Entonces, ese tipo de tensiones son normales. Y las discusiones o los cuestionamientos más fuertes a esta estructura que hoy tiene el deporte, que hoy tiene el fútbol, pues tienen una raíz y un motivo muy marcado también desde lo económico. Esto pues, tiene unas causas, unas fuentes, no sé si decir exclusivamente, pero en buena medida son financieras. Entonces, en Europa el movimiento, digamos que empezó inclusive iniciando la década, por allá en los 2000 tempranos, con un grupo que se llamó el G14, en su momento también de los clubes más poderosos del mundo, pues Real Madrid, bueno, Juventus, Barcelona, en fin. Y la primera queja fue, venga, nosotros como clubes somos los que tenemos las marcas, la gente nos sigue a nosotros, el hincha se vincula emocionalmente con el club, tenemos los jugadores, le pagamos a los jugadores, y cuando ellos se van a las elecciones nacionales, nosotros no recibimos compensaciones justas, seguimos pagando los salarios mientras le prestan servicios a las elecciones nacionales, se nos lesionan y nos toca asumir a nosotros eso. Entonces, esa fue la primera queja, esa fue, digamos, la primera manifestación de clubes poderosos inconformes con el sistema, con la organización. Luego, por allá en el año 2008, este G14 evoluciona y deriva en lo que hoy en día se conoce como la Asociación Europea de Clubes, o ECA, la ECA, que es un actor muy importante aquí. Entonces ya, pues como toda estructura organizativa, trata de velar por los intereses de un grupo de interés del fútbol muy importante, que son los clubes europeos. Ya en Europa se han creado otras asociaciones de gran influencia, como la Asociación de Ligas Europeas de Fútbol Profesional, que ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre su rol y sobre su injerencia en todo este proceso. Entonces ya van recogiendo esta Asociación Europea de Clubes, va recogiendo como las peticiones de los equipos, se empieza a cuestionar mucho más el modelo, especialmente el modelo económico de la Champions League. Empiezan las comparaciones con otros deportes, con la explotación económica de otros deportes, y el ejemplo siempre ha sido la NBA. NBA, exactamente, todas las ligas estadounidenses, NBA, Major League Baseball, el fútbol americano. Y dice, venga, nosotros acá por la Champions, todo hasta el año 2018, pues por derechos de televisión no llegamos ni a los 2.000 millones de euros, y estas potencias pues venden sus derechos televisivos por 7.000 millones de dólares, o sea, un modelo económico mucho más atractivo. Entonces ya ahí empieza como esa primera rebelión contra la UEFA. Entonces en el año 2018 ya hay una declaración muy marcada de los clubes y dicen, venga, señores de la UEFA, nosotros queremos hacer algo aparte, no nos sirve lo que usted está haciendo, no nos sirve la manera como usted está organizando el fútbol económicamente, los clubes, y sobre todo los clubes grandes, que son los que ofrecemos el espectáculo, porque ese siempre es el caballo de batalla, de yo tengo los jugadores, yo tengo la marca, yo tengo los aficionados, entonces yo soy un actor importante, y si yo no estoy conforme, pues el sistema tambalea. Entonces en el 2018 es donde podemos referenciar la iniciativa de una Superliga Europea. Es un campeonato pues donde estarían compitiendo, y digamos este formato que se mencionó de los 2 equipos y que luego serían 15, en fin, ya esa estructura se había dicho hace 3 años, por eso no es nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ya la UEFA
digamos que siente el rigor, ve que no es poca cosa tener a tantos clubes tan poderosos en contra y dice, venga, trabajemos, negociemos, hagámonos pasito, venga, miremos qué se puede hacer, cómo podemos encontrar una manera de que todos salgamos contentos. Entonces, en el año 2018 se firma entre la UEFA y la ECA un memorando de entendimiento. Usted lo sabe que un memorando de entendimiento es simplemente una declaración de intenciones de buena voluntad que queda por escrito, pero jurídicamente pues no tiene carácter vinculante. Entonces se suscribió ese memorando de entendimiento para el ciclo de la Champions League 2018-2021. De pronto, para los que no saben, la UEFA maneja la Champions en ciclos de 3 años. Entonces, digamos que estructura un sistema, una modalidad de competición para cada 3 años. Entonces, en el 2018 cambió el formato. Esta es la última versión de la Champions de ese ciclo, donde se añadieron más participantes, se cambió el modelo de negocio, los derechos televisivos un poco más. Ya la UEFA empezaba a aceptar o a ir cediendo un poco ante las pretensiones de los clubes europeos. Un poco antes de la noticia de la Superliga salió la noticia de que los derechos televisivos de la Champions y de la Europa League ya no iban a estar ni en ESPN ni en Fox Sports, por ejemplo. Sí, claro, también la UEFA empezó, digamos que arremetió, contestó diciendo, venga, es que yo aquí también voy a mejorar esto, venga, siga aquí conmigo. Entonces, entonces ya la ECA firmó su memorando de entendimiento con la UEFA hasta el ciclo del 2024. Entonces, lo que en el fondo decía, venga, trabajemos, mantengamos la estructura actual, pero entre todos vamos a diseñar un torneo a partir de la temporada 2024-2025 que ya, digamos, se acomode un poco a la estructura que ustedes, los clubes, quieren. Y coincidencialmente ese fue el anuncio también de la semana pasada de Alexander Ceferín, donde anunció cómo a partir del 2024 iba a ser la Champions, prescindiendo de la fase de grupos, promoviendo más enfrentamientos directos entre clubes grandes, porque también es algo muy claro, y una de las quejas de los clubes es, venga, es que esta competición ya no es atractiva. La Champions League hoy es atractiva a partir de los cuartos de final. Las fases de grupos ya se tornan un poco densas, los octavos de final también son muchos partidos, no muchos interesantes. Entonces ya entre los clubes y la UEFA había un compromiso suscrito de cambiar la modalidad de competición para el año 2024. Entonces había ya un aparente acuerdo. En su momento fue una especie de guerra fría, pero ya las voluntades venían de la mano para cambiar el sistema. Entonces, mira Sebastián, que esto de la Superliga no es nuevo. Este proyecto, tal cual como lo anunciaron hace poco, ya se venía trabajando, ya se venía comentando, ya había digamos, un mapa relativamente bien trazado. Aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué si ya la Asociación Europea de Clubes venía bien con la UEFA, por qué de un momento a otro vuelven a aparecer los clubes como unos desertores, cuando se suponía que ya todo estaba pues relativamente claro? Creo que esa es la pregunta. Puede influir mucho el tema de la pandemia, ya las arcas de los clubes pues se están complicando mucho más, en fin. Pero la idea de la Superliga, pues básicamente, sí, el tema de los hinchas, bueno, esta mañana, bueno, pues estoy escuchando esta semana pues varias declaraciones que dio Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, a los medios, y él decía que los hinchas fueron enviados, ¿no? por personas que no estaban muy de acuerdo con este movimiento, señalando inclusive puntualmente a un hombre como Javier Tebas. Entonces es eso, pero digamos, la Superliga en esencia es eso, una competición que recupere a juicio de los clubes la importancia, la emoción, que sea más atractivo en cuanto a espectáculo y más atractivo en cuanto a lo económico, porque la Champions League, a través de esas políticas de democratización de la UEFA, sobre todo, que es algo que se ha ido marcando mucho en los últimos años, si usted ve finales de las competiciones en países, digamos, de media tabla en Europa, esto respetuosamente lo digo, esta democratización, según los clubes, pues
ya está afectando el espectáculo. Entonces hay inclusión, afecta al espectáculo y los clubes quieren, dicen que merecen recibir más dinero y lo necesitan en este momento, que eso también es muy claro y no se puede perder de vista, porque la economía, como toda la economía del mundo, pero especialmente el fútbol, se ha visto muy golpeada por esa pandemia. Entonces es básicamente el contexto, Sebastián, de cuando empezó la Superliga, que repito, no es nuevo, es un proyecto que lleva hace 3 años y en eso consiste, básicamente. Porque a mí me llama la atención algo que plantea, porque escuché las mismas declaraciones de Florentino Pérez que vos mencionaste. Y él plantea la NBA y otras ligas, como bien lo mencionaste, como modelos económicos, pero el fútbol tiene una cosa que él no quiere renunciar, y es la libre adquisición de derechos federativos de los jugadores. Adquirir jugadores como se llama, solo que uno no compra a la persona, valga la aclaración. Exactamente. Y me viene a la mente una discusión que hubo en la NBA hace unos meses, casi un año. Michael Jordan, el gran basquetbolista y dueño de los Hornets de Charlotte, criticaba justamente que los equipos de la NBA tuvieran libertad de contratar cualquier jugador que quisieran, porque eso significa que los grandes van a tener los mejores jugadores, porque nadie quiere ir a Charlotte a vivir, ni el equipo tiene la capacidad económica de pagarlo, sino que a través del draft y a través de los topes se ha manejado la NBA manteniendo los equipos pequeños. Florentino habla de mantener Florentino Pérez, o el señor Florentino Pérez, ya aquí estoy cogiéndole confianza, habla de los clubes grandes, pero y habla de los modelos económicos de las ligas de Estados Unidos, pero manteniendo algo que en Estados Unidos no se permite. Entonces es sí, pero no. Sí, digamos que eso, pues a mí siempre me ha parecido muy... Es de doble moral casi. muy contradictorio. Claro, porque digamos, en Estados Unidos, pues por su capitalismo, pues son los padres de esto del capitalismo y la libre empresa y que las economías sigan creciendo y que el rico se siga enriqueciendo, pero su, digamos, su visión a nivel deportivo es muy igualitaria, ¿cierto? Ellos siempre quieren a través del el tema de los topes salariales, el tema del draft, ¿cierto? Que los equipos, digamos, que terminan en posiciones inferiores tengan prioridad a la hora de contratar jugadores, que se, en el caso del fútbol, pues que se negocie directamente con la MLS y solo lo de los jugadores franquicia. O sea, a nivel deportivo, pues esa es una visión, pues si lo estamos poniendo ya en estos términos, ya mucho más socialista que capitalista. Eso pues, siempre ha sido de las grandes paradojas, pero como modelo económico siempre ha sido muy atractivo el modelo norteamericano, digamos, por ese factor espectáculo, por la manera en la que innovan, por la forma en la que explotan sobre todo esos derechos televisivos, que es una gran fuente. Y lo que tocabas vos de los jugadores, que es que el fútbol, pues digamos que tiene esa ventaja, pero a la vez esa desventaja, y es que una de las grandes fuentes de financiación son esos derechos económicos sobre los jugadores. El hecho de tener los contratos firmados con los futbolistas es un activo muy importante y es una fuente de ingresos imprescindible. Hoy en día, el sistema norteamericano no depende de ese ingreso, eso ya lo tiene cubierto con patrocinios muy potentes, televisiones muy potentes, hay una regulación del gasto también, ¿cierto? No, pues el tema del control económico, que también lo tiene UEFA y lo tienen algunas ligas, pues digamos que sabemos que acá hay clubes que perfectamente pueden comportarse como si no tuvieran ningún tipo de control. Entonces ese siempre ha sido un modelo muy apetecido, pero ojo, mira que se ha terminado imponiendo. Yo acá, es que esto es muy normal, Seba, yo no sé si te acuerdas y se acuerdan los oyentes, cuando el año pasado aquí en Colombia también
se empezó a escuchar eso, ¿no? Hagamos una liga aparte, los clubes grandes, por lo mismo, porque no estamos recibiendo lo que es, porque Dimayor no está administrando bien los recursos. Hoy había una tensión política, pues, en ese entonces también. Pero un club profesional que me contactó a través de la firma en la que trabajo para que hiciera un concepto, como para que estudiara, mira, necesitamos saber ya jurídicamente qué tan viable es irse, qué tan viable es irse, qué tan viable es lo que llama una breakaway league, ¿cierto? Qué tan viable es rebelarme contra el sistema y desertar. Entonces estuve pues estudiando algunos ejemplos históricos y me pareció muy interesante el tema de la India. Creo que es el caso de estudio, pues, sin duda alguna más llamativo, porque allá existía una liga regentada por la federación normal, su competición, primera división, principio de ascensos y descensos. Y entonces por allá en el año 2014 nació una iniciativa que se llamaba la Indian Super League, que era un modelo basado en el modelo norteamericano de franquicias, como funcionan allá, que tiene que haber una ciudad de tantos habitantes, con inversores, ¿cierto? Hay un tema financiero muy sólido que se tiene que tener para adquirir lo que es una ficha, y que precisamente por eso no está el principio de ascensos y descensos, que la única excepción, al menos tolerada en el mundo, es Estados Unidos, porque eso es algo que para la FIFA es un valor incalculable, es un valor que se tiene que mantener, esa competencia. En Estados Unidos no, porque ya lo que se privilegia es la inversión de la persona que está metiendo su dinero en un proyecto. Entonces, ¿cómo le vas a decir que descienda? No tendría absolutamente ningún atractivo, ¿cierto? Entonces ahí también vemos cuáles son los intereses que se ponderan. Pero pongo lo de la Liga India, porque claro, nació esta liga al principio con mucha tensión, fuera del modelo federativo, no estaba reconocida, pero evidentemente, y más en un país como la de India, pues desde luego tenemos que diferenciar bien los escenarios, pero era la que se estaba llevando pues todas las miradas, la que estaba vendiendo con buenos patrocinios, jugadores atractivos que se estaban llevando. ¿Y qué dijo la federación? Uy, venga, es que esto a nosotros también yo creo que nos conviene. O sea, no asumamos una posición de los excluimos, el que juegue hacia allá, el jugador no puede tener la selección, bueno, todo eso, sino cómo podemos unir fuerzas. Entonces, mira que esa que nació como una rebelión al sistema, en su momento primero fue incorporada, reconocida por la Confederación Asiática de Fútbol, tuvo la quiesencia de FIFA. Entonces hubo un momento en el que existieron 2 ligas profesionales en la India, un caso inédito. Pero ya entonces empezaron el plan de unificación. Esta nueva liga que se llamaba la Indian Super League terminó siendo la principal, la liga tradicional de toda la vida, la segunda división, y ya para el 2023 tienen que haber una sola liga con un sistema de ascensos y descensos. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo de la India? Que algunas veces este tipo de movimientos desertores han dado resultado. Caso de la Premier League, por ejemplo. ¿Cómo nació la Premier League? Igual, en el año 92, los clubes más potentes, los clubes que tenían los aficionados, las marcas más valiosas, dijeron, venga, señores de la federación, a mí no me sirve como usted está regentando este negocio, no me sirve como lo está explotando. Yo por fuera sí puedo obtener lo que me merezco. Y mire lo que es la Premier League hoy, la liga más fuerte del mundo. Y claro, ya el sistema federativo lo que dijo fue, no, esto es importante, hagámoslo todos, ¿cierto? Entonces, en un momento son movimientos disruptivos, pero luego se terminan conciliando porque cuando hay dinero, a todo el mundo le sirve, eso es muy claro. Y el deporte y el fútbol no es una excepción. Entonces, hemos tenido ejemplos donde estas iniciativas, motivadas en gran medida por los intereses económicos, terminan reorganizando el sistema, sí terminan alterando, sí terminan cambiando cosas y sí terminan haciendo ceder a la estructura federativa, al sistema.
que muchas veces se ve tan sólido, pero repito, cuando hay dinero, cuando veo que yo también Todo es voy a flexible. ganar, eso me cambia el panorama, ¿cierto? Eso me cambia el panorama. Entonces mira que sí hemos tenido ejemplos donde esto ha funcionado o ha dejado algo. Ahí también, Santi, ahorita planteábamos el tema de los hinchas, que Florentino Pérez mencionaba que no, que los mandó el señor Tebas, que los mandó X o Y persona, pero realmente, y hay algo que leí hace poco en el diario Marca de España, que es cierto, los hinchas que más se movilizaron fueron los hinchas ingleses, alejados completamente del señor Tebas, no creo que sepan quién es el señor Tebas. Sí, claro. Y realmente fueron los Entiendo. que más presionaron justamente en la cuna del fútbol para mantener el status quo actual. No, y también el mismo Boris Johnson, pues usted que es un experto en política internacional, también una persona que se, que, que digamos, se paró en la raya, como lo decimos coloquialmente, y dijo, no, es que este es el fútbol, esto es un activo que tiene Inglaterra, esto hace parte de nuestras tradiciones, bien aferrados, bien arraigados a las tradiciones como son los ingleses, como son los británicos, eso usted lo sabe. Entonces yo aquí tengo que intervenir. Pero mire, yo sé que esto mediáticamente lo han proyectado, Sebas, desde un punto de vista mediático muy interesante. Se ha sabido construir la novela de que, mire, unos poderosos, unos grandes monstruos del fútbol se reunieron así en pasadizos secretos, y vamos a hacer algo que me beneficie solo a mí, entonces son los malos de la película, y no, resulta que vencieron los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Son los hinchas, ganó el fútbol, ganó el espíritu, ganamos todos, el Ganó el fútbol es de pueblo, todos, ganó el pueblo. ganó el pueblo, una gran victoria, una reivindicación, y Florentino Pérez queda como el malo, queda como el guasón de la película. Eso vende muy bien, eso es demasiado comercial, pero yo realmente no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Como le digo, esto de la Superliga ya se venía trabajando, algo tuvo que haber pasado. De pronto sí se pecó por ser apresurados, de pronto sí hubo algunos factores externos que no se tuvieron, pero esto ya tenía financiación. Esto, por ejemplo, lo del banco inversor JP Morgan, que digamos, ya casi que le habían prometido en 23 años doblar una inversión de 3.000 millones de euros y que devolvían 7.000. O sea, esto desde que tenga fuentes de financiación ya estaba muy bien estructurado. Entonces yo no creo que ese movimiento ni de los hinchas y de que el fútbol es de todo y que ya ganamos los buenos. Yo sinceramente dudo que eso sea así. Yo no compro esa historia, así me parezca muy bonita, así tenga algo de razón, porque es que tiene mucha razón el hecho de que ya las ligas locales se vean poco competitivas, y ahí es donde está, por ejemplo, la gran labor de la Asociación Europea de Clubes, European Leagues, que es una entidad totalmente opuesta a la ECA en cuanto a lo que defiende, ¿cierto? Para ellos, la solidez del fútbol es en tener ligas profesionales a nivel nacional muy sólidas, muy fuertes, con buenos mecanismos y unas herramientas de control financiero, con un buen modelo de negocio, y lo que ven es que en la liga, en las competiciones locales, es donde realmente se puede fortalecer el fútbol, y no solo beneficiando los intereses de los clubes. Entonces ahí también es muy importante ver todos los intereses que se mueven, pero repito, o sea, yo sé que suena muy bonito, una historia muy hollywoodense, pero a esto le faltan más cosas, y no va a ser la última vez, ni la primera ni la última vez que vamos a ver estas rebeliones, y los equipos ingleses, créame que si les pintan el negocio bien montados, se vuelven, valga la redundancia, a montar en el bus, lo hacen de otra forma, que los hinchas queden contentos, pero desde que haya negocio, Sebas, eso termina cambiando
muchas voluntades y muchas posturas. Porque realmente, y se dijo que realmente la Superliga se detuvo, porque en este momento está detenida, no lo podemos negar, Sí, pero se claro. detuvo, vuelvo a lo mismo, por el movimiento de los hinchas ingleses. Ni siquiera fue por los jugadores, los entrenadores, aunque muchos apreciaron los comentarios de Klopp, de Guardiola, de algunos jugadores del Liverpool, algunos comentarios de exjugadores del Real Madrid, etcétera. Pero realmente los clubes ingleses dicen que se salieron, falta ver la letra pequeña del contrato que firmaron, a ver si sí se podían salir o no, eh, por la presión de sus hinchas. No, como te digo, Sebas, algo influye. Yo tampoco lo estoy subestimando, ¿cierto? Pero lo que te digo es que no creo que esa sea la historia, ¿cierto? Que esa sea la historia que tengamos que creer, que ganaron los buenos y que perdieron los malos. Porque es que, mire, escuchando otra vez a Florentino, decía algo que también es muy cierto, y muchas veces al aficionado se le olvida, porque el aficionado del fútbol raso, ¿cierto? Común y corriente, pues no es capaz de ver más allá, y no ve más allá, y tampoco está obligado a hacerlo, ver cuáles son todos los factores que influyen en el fútbol. Los equipos son empresas. Así el Real Madrid todavía conserva una estructura de club, porque no estuvo en su momento obligado a ser una sociedad anónima deportiva en España, digamos, no reparta dividendos, pues comercialmente funciona como una empresa y necesita tener ingresos y necesita tener sostenibilidad. Y venía con unos años muy buenos, con unos saldos positivos de 700, 800 millones de euros, pero ya con el proyecto de su estadio y con todo lo de la pandemia, pues claro, las arcas se empiezan a ver debilitadas. Y entonces él decía, mire, es que el Real Madrid, por ejemplo, ha sido un club muy acostumbrado a romper el mercado, a comprar los mejores jugadores, a ser líder en inversión en un mercado de transferencias. Pues resulta que si esto sigue así, en muy poco tiempo ya se va a terminar y el Real Madrid ya no va a ser ese equipo poderoso, porque va a ser insostenible. Es decir, ya en ese momento decir que se van a pagar 100 millones de euros, 80 millones de euros, que empezaban a ser cifras normales, asombrosamente normales en el fútbol, ya van a empezar a escasear, porque va a ser mucho más complicado, porque va a implicar una deuda importante para los clubes, empiezan a escasear fuentes de financiación, así muchos de ellos sean unas empresas muy sólidas, pues ya no va a ser lo mismo. Entonces, cuando el aficionado del Real Madrid empieza a sentir eso y decir, uy, ¿qué pasó con mi Real Madrid? ¿Por qué ya no estamos rompiendo el mercado? ¿Por qué ya no estamos invirtiendo lo que invertíamos antes? Entonces, yo creo, y yo ahí sí comparto, no sé si funja como abogado del diablo un poco, de que el modelo de negocio sí hay que cambiarlo. El modelo de explotación de las competiciones sí hay que cambiarlo. No sé si el norteamericano sea el arquetipo y lo que todos tengamos que seguir. También tengo mis dudas, pero de que hay que hacer modificaciones, hay que hacer modificaciones. Puede que no sepamos cómo en este momento, pero desde luego que es un negocio que no está siendo lo suficientemente rentable. Y también es cierto, Sebas, la Champions League no es atractiva todo el tiempo. Yo sé que todo el mundo se emociona, pero la fase de grupos por momentos ya se vuelve monótona, no tiene la misma atención. También hay otros deportes que le están robando al fútbol, yo no sé si decir seguidores, pero que ya puede que uno los llame competidores con el fútbol. Entonces esto a nivel de espectáculo sí se tiene que replantear. Yo en eso sí estoy de acuerdo, pero mira que eso ya se estaba trabajando con la UEFA y ya la UEFA presentó su proyecto, que como te digo, la Champions League a partir del 2024 se prevé que ya se prescinda de esa fase de grupos. Entonces hay que tomar medidas y en algún momento se tendrán que tomar, porque el sistema actual, el modelo de negocio actual y sobre todo la pandemia reveló muchas falencias que tienen, reveló que los clubes de un día para otro, por fuertes que parezcan, pueden quedar muy frágiles de la noche a la mañana
y eso es algo que se tiene que tener en cuenta desde ya, a tiempo. Puede que no haya sido la forma correcta, puede que no haya sido el momento idóneo, puede que sí se hayan dado algunos pasos en falso, pero lo que sí es seguro, y yo apuesto a que eso se va a dar, es que con los clubes ingleses incluidos, de otras maneras, pero sí va a haber cambios, y sí vamos a tener cambios en el fútbol europeo, que puede que de una manera más sutil, pero sí tiendan a conservar esos grandes activos que ofrecen los clubes más importantes del mundo. Eso yo estoy muy seguro de que va a pasar, y en los próximos años vamos a ir viendo muchos cambios. Santi, ¿y será que esos cambios repercuten en el fútbol suramericano? Sí, desde luego que sí, Sebas. Nosotros somos un fútbol, pues también dependiente en ese aspecto. El fútbol suramericano es un fútbol exportador, es un fútbol netamente exportador que forma talentos, digamos que aquí se mantiene el mismo ciclo, en Sudamérica se forman los talentos y en Europa es donde se consolidan o donde terminan explotando, ¿cierto? Es el verdadero escenario de prueba. Entonces, claramente, pues todo es una reacción en cadena. Europa, que es el continente comprador, si ya no tiene los mismos recursos, si ya no ofrece las mismas garantías de pago. Bueno, aquí ya tampoco estoy diciendo pues que es el apocalipsis financiero para el fútbol, pero es un hecho notorio que la pandemia debilitó las arcas de todo tipo de instituciones y que demostró lo que yo te digo, ¿cierto? Que estábamos en una burbuja, porque el fútbol estaba en una burbuja que no sé si iba a estallar tarde o temprano, pero estábamos viendo ya un aspecto de inflación, hombre, semi alarmante, pero que de un momento a otro todo eso se puede caer. Yo creo que esa es la principal lección para todas las economías, pero especialmente el fútbol, porque es que el fútbol también es muy especulativo, el fútbol es especulación también en cierta medida. Entonces, al fútbol suramericano lo impacta evidentemente porque es un fútbol proveedor, y si sus clientes pues ya no tienen esas mismas políticas de inversión, el fútbol suramericano se va a ver muy mermado en sus arcas, porque nosotros acá sí que somos dependientes de las transferencias. Aquí en Sudamérica sí que es importante transferir jugadores. O sea, aquí se necesita, especialmente en Colombia, hay que transferir jugadores. Aquí los equipos tienen que transferir jugadores para poder cubrir gastos de funcionamiento. El modelo ideal es que las transferencias sean para reinvertir, para reforzarse, para mejorar, pero no, tiene que cubrir gastos, tiene que cubrir también el colchón. O sea que aquí sí que somos dependientes de ese tema, y sin duda alguna en esa cuestión de las transferencias, el fútbol suramericano se vería impactado de una manera bastante negativa. Pero mire que aquí también en Sudamérica ha pasado lo mismo. En el año 2016 se habló de la Liga Suramericana de Clubes. Yo no sé si usted se acuerda, si los oyentes se acuerdan, Yo sí me donde acuerdo. donde iba a participar Nacional y otros clubes importantes de Brasil, Argentina, por lo mismo, porque la Conmebol no está pagando lo suficiente en derechos de televisión. Entonces, mire, que siempre es la misma historia. No recibo el dinero que creo que merezco, amenazo con irme, y llega la confederación y me dice, no, venga, quédese tranquilo, yo cambio el modelo y yo le doy más platica. Y ya entonces todos contentos otra vez. Mire que esto es un patrón realmente en el fútbol. Yo creo que ya con esto lo podemos considerar un patrón. Y también surge una duda, ¿qué es realmente lo que se merece cada club? Porque cada club dirá que se merece más que el otro, por X o Y razón. Sí, claro, eso es un factor que es muy subjetivo, aunque también tiene algo de razón, ¿cierto? Y aquí la gran pregunta, y que en todas estas discusiones, como le digo, hay gente que vela por los intereses de los clubes, gente que vela por los intereses de las ligas. Entonces, a ver, ¿qué es lo que realmente mueve qué es lo que realmente mueve el torniquete? Los jugadores. Es decir, ¿quiénes son los que dan espectáculo?
Los jugadores. ¿A quiénes son los que la gente sigue, con los que se identifican? ¿Quiénes son los que venden? ¿Quiénes son los que mueven los patrocinios? Los jugadores. ¿A quiénes tienen los jugadores? ¿Quiénes tienen a los jugadores? Los clubes. ¿De quién son los hinchas? ¿De quién son aficionados? ¿De los clubes o de las ligas? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? El hincha de Medellín, el hincha de Nacional, ¿a quién sigue? Es decir, ¿sigue esa Medellín incondicionalmente donde esté? ¿O los defensores de las ligas dirán, no, pero es que es hincha de Medellín porque se enfrenta a todos los equipos? Es que si no fuera por la liga, no hay competencia. ¿De qué sirve decir yo soy hincha de un equipo si no tiene competencia? Lo que le da la gracia es que es esa posibilidad de enfrentarse, ese escenario competitivo, de que se enfrente una fecha Cali, de que se enfrente una fecha Millonarios, otra Nacional, otra la América, otra Jaguares. Pues, ¿qué es lo que realmente sigue el aficionado? Esa es una buena pregunta. Yo creo que amerita también para una discusión independiente. Y yo creo que Si se expande incluso más esa discusión, Santi, si lo miramos con el tema de las elecciones. La gente sigue a su país. Exactamente. Y José, es que la cuestión de las elecciones también influye mucho en todas estas crisis, en todas estas iniciativas. Porque como se lo comentaba al principio, el petitum de los equipos es, venga, es que cómo así que yo tengo que ser mis jugadores para que los usen gratis y luego me devuelvan lesionados y todo lo demás. Entonces, también se quieren mecanismos de compensación para los clubes que sean las elecciones. Y eso, digamos que en el fútbol, porque nos parece normal, pero en la vida cotidiana lo que pasa en el fútbol sería absurdo. Es que es más, el solo hecho de un préstamo es absurdo. Que yo trabaje en una firma como la que trabajo y que llegue otra oficina y que diga, mira, hazle una licencia a Santiago porque lo quiero un año en mi oficina y al otro año vuelve. Eso es ridículo, pero en el fútbol pasa. Eso es lo que es un préstamo, una licencia, se suspende, bueno, no es una, digamos que no en términos jurídicos, sino en términos prácticos, da el contrato suspendido con una licencia y va a otro empleador que es un club y luego vuelve, o ya sea opción de compra, pues se termina un contrato y se sigue con el otro. Muy resumido. Y lo mismo, es como que si yo trabajo en la oficina a mí me sigue pagando el salario, que yo tengo que ir a desempeñar, no sé, una función por salvar a la patria, no sé, que me llaman o que alguien lo llaman de la presidencia, alguna cosa que venga, haga una labor, pero yo no le pago nada. Yo no le pago nada a la persona con la que usted tiene un contrato. Es decir, yo me estoy lucrando de algo que no es mío y yo no asumo los riesgos. Los riesgos los asumen ¿quién? Son los clubes, de las lesiones, de lo otro. Entonces, eso evidentemente también es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era el comentario, Sebas, que me... Porque, no, es que veníamos hablando... emocioné ahí. Veníamos hablando, Santi, justamente de lo que se sigue. Se sigue al club, se sigue a la liga, pero también surge el choque con la selección, que fue un tema, lo mencionaste al principio del programa, también se lo escuchamos al señor Florentino Pérez sobre el tema de la selección. Y yo creo que eso también tocó a muchos hinchas cuando les dijeron, no, es que se va a replantear el tema de las elecciones. Obviamente, en el manejo de los medios de comunicación que vos mismo mencionaste, porque claro, ver una selección Colombia sin Cuadrado, sin James, sin Ospina, eso asusta. Claro. No, y es que el mismo Florentino lo decía, claro, si hay una liga, si la liga española no tiene el Real Madrid y el Barcelona, ¿le van a pagar lo mismo por sus derechos televisivos? No. Evidentemente no. Entonces mire que esto es un choque de fuerzas, ¿cierto? Es saber quién tiene más y quién cede primero y quién es más importante. Evidentemente los clubes son un eslabón fundamental, porque para mí tienen los principales activos. En un club están concentrados los principales activos del fútbol, que son los jugadores y las marcas, pues, lo que los mismos clubes implican a nivel cultural cada uno en su país. Santi,
Se nos va acabando el tiempo. ¿Qué conclusión podríamos sacar de todo esto? Bueno, no, yo creo que la conclusión, pues, tiene que ver mucho con lo último que estuvimos comentando, Sebas. Esto, pues, para mí, esto, a título muy personal, trato de ser objetivo, pero evidentemente alguien podrá pensar distinto. Yo creo que esto no es tampoco un golpe sobre la mesa del sistema deportivo, de la estructura federativa. No lo veo como que ganaron los buenos, repito, no lo veo que ganaron los hinchas, ganó el fútbol, ganó la pureza del deporte. Yo simplemente veo que esto se sigue cocinando, que vamos a ver muchos más cambios, que el modelo económico se debe reformular y ya se está haciendo, la UEFA sabe que lo tiene que hacer, que el camino por el que va a ser insostenible también, que la pandemia motiva a que se replantee el negocio de una manera importante y que estas son señales también de los clubes de que así en el momento parezca frustrado, yo creo que esto ya dejó un impacto, que esto ya dejó un ejemplo, que esto ya es una advertencia a que los clubes cuando quieren pueden motivar los cambios. Así se amenace con los códigos, así se amenace siempre con el código disciplinario, porque la FIFA en eso pues sí es sumamente celoso, y las federaciones también, y las confederaciones y las federaciones nacionales son, en sus códigos disciplinarios pues tienen perfectamente tipificado que el club o el jugador, aquí en Colombia los jugadores también, que realicen actividades fuera del modelo federativo, que no estén autorizadas por él, tienen sanciones fuertes, sanciones económicas o de desafiliación de sus mismas ligas locales, pero que en el fondo si podemos medir fuerzas, el sistema con sus normas y los clubes con sus activos. Yo creo que eso es una batalla que si ahora parece que la ganaron los primeros, que ganó el sistema, pues si le damos un poco más de tiempo, yo tengo mis serias dudas, porque como le digo, los clubes tienen los principales activos, los activos que mueven el torniquete, están en los clubes, y que si en un escenario más extendido, donde realmente esto choque, bueno, yo ahí sí digo, ¿quién puede salir, quién puede salir avante? ¿No? Si la FIFA con sus normas, que las promulga a través de sus entes continentales y nacionales, bueno, que las confederaciones no hacen realmente parte de FIFA, pero bueno, eso es un tema ya mucho más técnico, y que esto da para más, y que los ejemplos históricos nos han dado que esos movimientos de deserción, esos movimientos disruptivos han dejado algo y se han obligado a cambiar las estructuras. Caso de la Premier League, caso de la India, por ejemplo, que son ejemplos, que son realmente cuestiones en las que uno no puede perder de vista y decir, esta gente tiene también sus armas, y yo creo que va a tener un final, pues no sé si llamarlo feliz, pero es muy probable que ya termine en un acuerdo. No sé cuándo, no sé cómo, pero esto seguramente se termine conciliando porque, repito, ha sido Todos lo se mismo. necesitan. Primero peleamos como la canción, peleamos, nos arreglamos y así, porque cuando nos damos cuenta que todos nos necesitamos, pues ahí es donde ya también empezamos por el mismo camino. Pero se vienen cambios, Sebas, eso es como lo que yo puedo concluir. Espero que positivos, evidentemente. Santi, mil gracias por tu compañía aquí en el programa, mil gracias por todo lo que nos enseñaste aquí en el programa. A todos nuestros oyentes, mil gracias por acompañarnos, aquellos que nos escuchan a través de Facebook, a través de www.frecuenciau.com, a través de los 940M y a través de TuneIn. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Santi, en serio, mil gracias. Muchas gracias a ustedes, Sebas, a todos los oyentes de La Fragata, y ya saben, aquí saben dónde me encuentran, Sebas. Encantado de poder seguir participando en estos espacios para hacer análisis tan interesantes y que son los que se deberían hacer, creo yo. Una feliz noche para todos. Aquí termina La Fragata,
el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia 1940 AM.